Número 10. Alineación de la pirámide. Casi todo sobre las grandes pirámides de Giza es misterioso, desde las técnicas de construcción hasta el propósito de los monumentos antiguos. En los últimos años se han descubierto extrañas cámaras ocultas y extraños vacíos que los científicos no pueden explicar, pero hay una cosa que están desesperados por resolver, y ese es el secreto de la alineación perfecta de las pirámides. Los científicos nunca han podido descubrir cómo las tres estructuras se alinearon tan perfectamente entre sí y con el universo mismo. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Khufu, la más grande de todas, tiene lados cuadrados que miden 138.7 metros. Cada lado es recto como una regla y alineado perfectamente con los 4 puntos cardinales de la brújula. El arqueólogo e ingeniero Glenn Dash dice que los arquitectos de la pirámide la diseñaron con una precisión de un quinceavo de un grado. La pirámide apunta al norte, sur, este y oeste con perfecta precisión. Pero, ¿cómo lograron los antiguos egipcios una hazaña de ingeniería tan asombrosa hace 4500 años? No tendrían drones ni computadoras, ni tenían forma de señalar con precisión la alineación adecuada. Sin embargo, tenían las estrellas. La mayoría de los expertos creen que los egipcios usaron los equinoccios y solsticios y los movimientos del sol y las estrellas para alinear sus pirámides. O de alguna manera tenían acceso a conocimiento y tecnología desconocidos. Número 9. La sirena. El esqueleto de una antigua sirena fue desenterrado en Bulgaria. Al menos eso es lo que dice la historia. Según los medios de comunicación, un hombre llamado Profesor Dimitrov encontró un esqueleto antiguo de una sirena cerca de la playa de Sosopol. El esqueleto data de los días anteriores al Gran Diluvio, que supuestamente arrasó con gran parte de la vida en el planeta hace 8000 años. De hecho, la mayoría de los arqueólogos de la corriente principal creían que esta historia era falsa. Descubrieron que el supuesto esqueleto de sirena no era más que un esqueleto humano de una excavación arqueológica en Irlanda que fue retocado con Photoshop para tener la cola de pez. Y eso nos lleva a nuestra siguiente historia, la misteriosa sirena momificada con rostro humano, que se dice tiene 300 años. Esta criatura es muy real, al menos en el sentido de que existe físicamente. La sirena presuntamente fue capturada en la costa de Japón, en algún momento entre los años 1736 y 1741. Actualmente se conserva en el templo sagrado de Enjuin, en la ciudad japonesa de Asakuchi. El espécimen tiene el ceño fruncido de un ser humano, dientes puntiagudos, 2 manos y una mitad inferior parecida a un pez. Científicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Kurashiki dicen que la criatura ha sido adorada en el templo durante décadas. La gente incluso le rezó durante el coronavirus Panini con la esperanza de que solucionara la situación. No es probable que la criatura sea una sirena, pero es posible que haya sido unida usando un montón de partes de animales que no coinciden para que parezca una. La pregunta sigue siendo, ¿podría haber existido realmente las sirenas? Los científicos no lo saben con seguridad, pero las probabilidades son infinitas. Y ahora el número 8, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte. Es muy útil para nosotros para seguir haciendo más videos para ustedes y creando más cosas divertidas. Así que muchas gracias. Número 8. Extraterrestres en el bautismo de Jesús. Hay una pintura antigua que algunos creen que es la prueba de que los extraterrestres estuvieron presentes en el bautismo de Jesucristo hace 2000 años. La pintura se llama El Bautismo de Cristo y fue realizada por Ernst de Gelder en 1710. Sorprendentemente, su obra maestra sigue causando histeria entre los cazadores de extraterrestres y los grupos de teóricos de la conspiración hasta el día de hoy. La pintura muestra a Juan el Bautista mientras bautiza a Cristo en el río Jordán. Hay una gran multitud viendo el bautismo y en el cielo flota lo que parece ser un ovni. Cerca de Jesús y Juan el Bautista hay un objeto que sin duda parece una nave espacial. Para hacerlo aún más convincente, la nave emite rayos de luz directamente sobre Juan y Jesús. Los escépticos dicen que el artista simplemente estaba tratando de capturar lo que está escrito en Mateo 3:16, que dice que Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma cuando fue bautizado. Pero los cazadores de extraterrestres insisten que el objeto en el cielo no es Dios, sino una esfera metálica. El artista pudo haber estado tratando de insinuar que Jesucristo tiene algún tipo de conexión con los visitantes extraterrestres. Todo podría ser una coincidencia, pero parece realmente extraño que un ovni del siglo XVII se vea exactamente como los ovnis descritos por testigos presenciales en el siglo XXI. Número 7. La estructura Richat.
La estructura Richat se puede encontrar escondida en el desierto del Sahara, rodeada por las dunas de arena movediza. Es conocida casualmente como el Ojo del Sahara y ha sido una fuente de misterio desde la década de 1960 cuando fue descubierta. Algunos han afirmado que la estructura representa las ruinas de la Atlántida, mientras que otros dicen que es una cicatriz dejada por un cometa prehistórico. La estructura fue vista por primera vez por los astronautas de la misión Gemini. Fotografiaron la maravilla geológica y la llamaron el Ojo de África. Es una de las características más fascinantes que se pueden ver los humanos que orbitan el planeta Tierra. Tiene 198 metros de altura, 40 kilómetros de ancho y está hecha completamente de roca. Los geólogos la han clasificado como una anticlinal abovedado, lo que significa que está hecha de rocas más pequeñas fusionadas en la forma inconfundible de un ojo. Su composición no está sujeta a debate. Vemos que la estructura está hecha de una variedad de diferentes tipos de rocas, pero aún se desconoce sus orígenes. Algunos dicen que el filósofo griego Platón estaba hablando de una gran ciudad que una vez cubrió la estructura Richat, cuando descubrió la Atlántida alrededor del 360 a.C. No hay prueba física de ello, pero la teoría existe de todos modos. Los científicos más racionales han estado ocupados tratando de descubrir cómo se formó naturalmente. Creen que tiene 100 millones de años y fue hecha por una actividad volcánica. Creen que el ojo fue una vez una enorme caverna de magma que se hinchó y se disolvió la piedra caliza que la rodeaba. Eso finalmente hizo que colapsara, dejando atrás el ojo. Número 6. El reino de las hadas de China. Los artefactos recientemente descubiertos en la antigua China apuntan a una extraña creencia en un reino de hadas perdido hace mucho tiempo. En el sitio arqueológico de Sanxingyue, en la provincia de Sichuan, los expertos han descubierto extrañas esculturas de bronce que representan bestias animales. También han descubierto otros tesoros hechos de bronce, jade y oro. Todos estos artefactos fueron encontrados dentro de una serie de fosas de entierro en la ciudad perdida y parecen haber sido puestos allí como ofrenda. Pero los científicos no tienen idea de para qué podrían haber sido las ofrendas. Tampoco saben quiénes eran los residentes de la ciudad de Sanxingyue o en qué creían. Los habitantes de la ciudad desaparecieron hace 3000 años y no está del todo claro dónde fueron. Esas personas son solo uno de los mayores misterios históricos de los arqueólogos están investigando actualmente. Construyeron su poderosa ciudad hace unos 4500 años y vivieron dentro de sus fronteras durante 1500 años antes de desaparecer. Esto es un largo tiempo. Se descubrieron 2 pozos de ofrendas en la década de 1980. Se han excavado 6 más desde el año 2020. Se han descubierto más de 13.000 artefactos y según Jake Xu del Museo de Arte Asiático de San Francisco, la mayoría de ellos fueron enterrados como ofrendas a seres de otro reino. Jake cree que, al igual que otras sociedades humanas primitivas, la gente aquí creía que podían comunicarse con un mundo más allá del físico. Era una especie de dimensión de hadas, un reino de sombras que la gente de Sanxingyue esperaba que pudiera ayudarlos a salir de una crisis. Enterraron todos sus mayores tesoros con la esperanza de que los residentes del misterioso reino vinieran a rescatarlos, pero no sabemos cuál fue el problema. Número 5. La antigua central eléctrica de Teotihuacán. Nadie sabe qué construyó la ciudad preazteca de Teotihuacán. Ya era antigua cuando los aztecas la encontraron y estaban tan asombrados por las ruinas abandonadas de la gran ciudad que pensaron que fue creada por una raza de gigantes antiguos. Quienquiera que vino antes de ellos había construido una gran ciudad de los dioses. Teotihuacán fue el hogar de unas 200.000 personas entre el 100 a.C. y el 650 después de Cristo. Estas personas practicaban sacrificios brutales y creían que se podía llegar al inframundo a través de pasajes subterráneos secretos. Las 2 características principales de la ciudad son las pirámides. La primera es la pirámide del Sol, que mide 65 metros de altura y es la tercera pirámide más grande de la Tierra. El segundo es el templo de la Luna, que mide solo 44.4 metros de altura. Las posiciones de los templos y las pirámides no son diferentes a las posiciones de las pirámides de Giza. Se alinean con el Sol y el solsticio de verano, mostrando una reverencia similar por el clima y la fertilidad. Las pirámides de México y las pirámides de Egipto están conectadas al cosmos. Y lo que es verdaderamente inexplicable es que una tormenta en 2003 reveló la entrada a un corredor misterioso que se extiende 18.3 metros por debajo del templo principal. Desde entonces los arqueólogos han estado preocupados excavando el sitio. Una de las cosas más extrañas que encontraron fue una gran cantidad de mercurio líquido, uno de los mejores superconductores del mundo. También encontraron
encontraron mica que se utiliza en la electrónica moderna como aislante térmico. Algunas evidencias dicen que la pirámide del Sol una vez estuvo cubierta de mica, por lo que podría haber sido utilizada como un superconductor gigante. Contiene todos los elementos naturales necesarios para ser utilizada como una planta de energía electromagnética. Es un poco exagerado, pero no del todo imposible. Los antiguos entusiastas de los extraterrestres dicen que podría ser una raza de seres mucho más superior, que le haya enseñado a la gente de Teotihuacán cómo convertir su pirámide en un conductor de energía, pero nadie sabe para qué usaron la energía y a dónde fueron el resto de los componentes necesarios. Número 4. El Triángulo de las Bermudas. Incluso con todos nuestros avances científicos, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una pesadilla sin resolver. Es uno de los lugares más misteriosos del planeta, un lugar tan extraño que los marineros han estado evitando durante siglos. Es uno de los pocos lugares donde una brújula magnética no funciona, y muchos han atribuido este problema a las misteriosas pérdidas de varios barcos y aviones. Parece haber un vórtice magnético que desorienta vehículos y herramientas, aunque nadie entiende el porqué. Lo que quizá no sepas es que el Triángulo de las Bermudas no es técnicamente un área oficial, es un triángulo vagamente definido en el Océano Atlántico Norte, hogar de la profundidad de Milwaukee, la fosa más profunda del Atlántico. Aquí hay bolsas que alcanzan una profundidad de 8.226 metros, pozos que son tan profundos que la mayoría de los naufragios nunca se volverían a ver. También está la abundancia de metano. Muchos científicos han intentado resolver el misterio del triángulo utilizando la presencia de metano. Un gran número de animales marinos en descomposición atrapados en el fondo del mar liberan una gran alta concentración de escarcha de metano. Ese metano ocasionalmente golpea la superficie de grandes burbujas, lo que podría ser responsable de hundir barcos y estrellar aviones. ¿Qué opinas? Hazme saber en los comentarios. Número 3. Las piedras guía de Georgia. En 1980 apareció de repente un monumento muy extraño en el condado de Helberg, Georgia. Las 6 enormes losas de roca que pesan más de 104.326 kilogramos se conocen desde antes como las piedras guía de Georgia. El monumento medía 5.8 metros de altura y rápidamente se hizo famoso como el Stonehenge estadounidense. Pero el misterio que rodea las piedras guía nunca se ha resuelto. Lo que pasa es que nadie sabe quién las encargó. Este misterio ha existido durante 40 años, pero nadie ha sido capaz de descifrarlo. El creador de las piedras debe haber sido extremadamente rico para construir su propio monumento controvertido, sin dejar un rastro de papel. El individuo usó solo un seudónimo de Robert Christian y afirmó que estaba creando las tabletas en nombre de los estadounidenses leales. La polémica en torno a las tabletas no se hizo esperar. Inscrita en las piedras había una lista de reglas que se recomendaba que debía seguir la humanidad. Sugirió que la población humana nunca debería exceder los 500 millones y que los humanos deberían estar unidos bajo un solo idioma. También dijo que los derechos personales deben equilibrarse con derechos sociales. Se consideró un monumento satánico y los extremistas cristianos lo destrozaron con frecuencia. El 6 de julio del 2022, las piedras guía de Georgia fueron bombardeadas. Nadie sabe quién las bombardeó, pero las piedras restantes fueron desmanteladas antes de que se las llevaran, y la tierra donde una vez estuvieron ha sido devuelta a su dueño anterior. Número 2. Cementerio de barcos subacuáticos y Arca de Noé. La arqueóloga Dravka Georgieva y un equipo de especialistas del Centro de Arqueología Subacuático de Bulgaria cartografiaron recientemente el fondo del Mar Negro. Hicieron esto mediante el uso de tecnología de sonar altamente avanzada y sumergibles operados de forma remota. Durante su investigación se sorprendieron al descubrir accidentalmente un barco mercante griego asentado en el fondo del mar. Era tan profundo que sus maderas apenas se habían descompuesto debido a la falta de oxígeno, por lo que el barco antiguo se encontraba en un estado sorprendentemente bueno. Los investigadores incluso pudieron ver las marcas de cincel en la madera que dejaron los constructores originales. Algunos científicos ahora dicen que la presencia de este barco subacuático podría ayudar a resolver el misterio del Arca de Noé. Pero sorprendentemente el barco mercante griego no es el único naufragio ahí abajo. Fue descubierto frente a la costa de la antigua ciudad de Nesebar, en un lugar donde el fondo del Mar Negro está cubierto de naufragios que datan de hace más de 3000 años. Algunos han sugerido que los naufragios son evidencias de un diluvio bíblico. La teoría es que hace miles de años el Mar Negro era un pequeño lago de agua dulce, pero cuando llegó la inundación bíblica el Mediterráneo se desbordó y el agua salada se vertió en el Mar Negro, lo que provocó que se inundara un área enorme. Los barcos son supuestamente prueba de esto y evidencia de que un evento repentino que hundió a cientos de barcos. De hecho, nadie ha podido confirmar o desmentir esto. La mayoría de los científicos ni siquiera creen en la inundación y los que creen tienen muy poca evidencia para respaldar su afirmación.
Número 1. Piedras Zen. Las piedras Zen se pueden encontrar en todo el mundo, pero especialmente en el lago Baikal de Siberia. Hace frío y un ambiente seco en el lago en el invierno hace que la superficie se congele con frecuencia, por lo que encontrar piedras Zen es común aquí. Estas piedras flotan sobre lagos congelados, como por arte de magia, sostenidas únicamente por una capa delgada y casi invisible de hielo sólido. Durante años, los investigadores se quedaron perplejos en cuanto a la física que permite que ocurra un fenómeno natural tan fascinante. Sin embargo, es posible que finalmente se haya resuelto el misterio. Un equipo de la Universidad de Lyon en Francia utilizó experimentos de laboratorio para comprender la física de las piedras Zen. Creen que las piedras son el resultado de la sublimación. Las piedras Zen pueden parecer mágicas, pero hay una explicación bastante razonable para su extraño comportamiento. El hielo alrededor de las piedras se desvanece lentamente, pero la piedra protege al hielo directamente debajo de los rayos del sol. Eso da como resultado una fina capa de hielo que sostiene la roca, incluso cuando el resto del hielo desaparece, lo que parezca que la roca flota sobre el lago congelado. Número 9. Inscripción Shoeborough. La misteriosa secuencia de 10 letras conocida como la inscripción de Shoeborough se puede encontrar en el Monumento del Pastor del siglo XVIII en los terrenos de Shoeborough Hall en Staffordshire, Inglaterra. Puedes verlo justo debajo de un grabado de Los Pastores de Arcadia de Nicolas Poussin. Entre dos letras externas suscritas D y M, la secuencia dice O-U-O-S-V-A-V-V. Es considerado uno de los cifrados más complicados del mundo. El miembro del Parlamento británico Thomas Anson encargó el Monumento del Pastor y se completó en algún momento entre 1748 y 1763. En los cientos de años transcurridos desde entonces, historiadores y lingüistas han permanecido desconcertados sobre el significado del cifrado. Varias personas famosas han intentado y fracasado descifrar el mensaje, incluidos Charles Darwin y Charles Dickens, y ha aparecido en numerosas publicaciones en literatura famosa, incluido en el Código da Vinci de Dan Brown. De las muchas teorías que han surgido, quizás lo más cercano que alguien haya estado de descifrarlo fue en el 2017, cuando el experto en lingüística Keith Massey teorizó que las 8 letras centrales representan las palabras en latín Oro ut omnes sequantur viam adveram vitam, que significa rezo para que todos puedan seguir el camino hacia la vida verdadera. Esta teoría es solo una de las muchas que quedan sin probar. Algunas personas creen que la inscripción fue creada para engañar deliberadamente a las personas y que no significa nada en absoluto. Otros plantean la hipótesis de que las letras apuntan a la ubicación del Santo Grial. Por otro lado, se dice que los caballeros templarios crearon la inscripción como un desvío de la verdadera ubicación del mismo. ¿Piensan que pensarás que es el Santo Grial? Tal vez lo sea o tal vez no lo sea. Existe la posibilidad de que el significado del cifrado se haya perdido con los creadores y que nunca descifremos el código. Número 8. Cementerio de ballenas en el desierto. Decenas de esqueletos de animales marinos fosilizados, incluidas ballenas barbadas y delfines extintos y perezosos acuáticos, fueron descubiertos junto a la carretera panamericana en la región del desierto de Atacama en el norte de Chile en 2011. Los investigadores creen que los restos estuvieron allí entre 6 y 9 millones de años. La mayoría de los esqueletos estaban completos y mostraban signos de sufrir muertes similares, como fallecer boca abajo y mirar en la misma dirección, lo que llevó a los expertos a creer inicialmente que todos murieron en una sola catástrofe repentina, pero la evidencia muestra que los animales sucumbieron en su destino en 4 incidentes separados que abarcaron varios miles de años. Un estudio de 2014 concluyó que es probable que las floraciones de algas nocivas sean las responsables de los varamientos y muertes masivas. Esta es la causa más común de varamientos modernos de mamíferos marinos y muertes rápidas, que generalmente resultan de la inhalación de algas nocivas o el consumo de grandes cantidades de presas contaminadas. En el momento de la muerte de los animales, durante el Mioceno, los investigadores creen que la costa estaba situada de una manera que depositaba los cadáveres en las planicies de arena, posiblemente durante la marea alta o por las olas de tormenta. Probablemente había muy pocos terroñeros terrestres para recoger los restos, dado el hábitat del desierto seco. Pero los investigadores no pudieron determinar de manera concluyente que las floraciones de algas marinas causaran estas muertes masivas. No encontraron fragmentos de células de algas en los sedimentos, y sin una arma homicida, todo lo que pueden hacer es especular. Y ahora el número 7. Pero primero, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y también haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Piedra Ingá. La piedra Ingá, también llamada Itacoatiara Ingá, es una formación rocosa en el río Ingá, en el noreste del estado brasileño de Paraíba. Mide 46 por 3,8 metros y contiene tallas en bajo relieve de origen y significado desconocidos, incluidas figuras y formas geométricas. Los investigadores han encontrado signos de campamentos y talleres de piedras cerca del sitio, que fueron utilizados por pueblos prehistóricos, tal vez como lugares de expresión religiosa o cultural, desde alrededor de 10.000 a.C. a 1400 después de Cristo. Estos diseños pueden representar animales, frutas, humanos y constelaciones, lo que sugiere que podría haber sido una carta astronómica. Algunos estudiosos creen que los nativos que vivieron en el área hasta el siglo XVIII crearon las tallas, mientras que otros sospechan que una civilización desconocida fue responsable de ellas, pero nadie lo sabe con certeza. Por supuesto, los teóricos de la conspiración sugieren que las inscripciones son un mensaje codificado de extraterrestres, o que hay un tesoro escondido dentro del megalito. En 2015, la delegación brasileña ante la UNESCO presentó la piedra Ingá para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por ahora, permanece en las listas provisionales de la organización. Número 6. Los restos de Clonhu. En abril del año pasado, los titulares internacionales zumbaron sobre el supuesto descubrimiento de los restos fosilizados de la entidad ficticia de Clonhu, creada por el escritor H.P. Lovecraft. Y sí, antes de que lo digan, esta es la forma más cercana en que los humanos podemos pronunciar su nombre. Los científicos que descubrieron la pequeña criatura de múltiples tentáculos en Herefordshire, Inglaterra, quedaron inicialmente desconcertados por el hallazgo. Después de todo, nunca habían visto algo así. A decir verdad, lo que encontraron fue un antiguo pepino de mar que data de unos 430 millones de años y provenía del mismo grupo que el moderno cerdo marino. Hace muchos millones de años, Gran Bretaña estaba cubierta de agua. La criatura se llamó oficialmente Solacina Clonhu, en honor al legendario monstruo. La criatura de 3 centímetros de ancho que vivía en el fondo marino tenía un cuerpo central blindado con 45 tentáculos que usaba para gatear a lo largo del fondo marino y llevar comida a la boca. Al igual que los pepinos de mar modernos, probablemente se alimentaba de pequeños microorganismos, incluidas las algas. El descubrimiento es extremadamente valioso, no por su parecido con Clonhu, sino por su potencial para ofrecer una visión de la evolución temprana de los pepinos de mar. Otro misterio reciente que gira en torno a Clonhu llegó a internet cuando se encontraron imágenes de una tableta rota con algún tipo de pulpo espeluznante. Supuestamente, alguien había encontrado esta misteriosa tableta a lo largo de la playa. A medida que se compartían imágenes del artículo, la gente decía que parecía la misma criatura mencionada en las obras de Lovecraft. Había poca información disponible sobre la tableta, dejando sus orígenes en debate, por lo que la gente comenzó a especular que era una especie de tableta antigua extraña de verdad. La verdad del asunto es que todas las señales apuntan a que el elemento es un accesorio o una obra de arte relacionada con el juego de rol La Llamada de Cthulhu. ¿Qué piensas? ¿Ya estás intrigado? Número 5. Momias Tarim. En 1934, arqueólogos suecos descubrieron los cementerios de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro en la cuenca Tarim del desierto Taklamakan de China. Contenían momias notablemente bien conservadas, cortesía de las condiciones extremadamente secas que datan de los siglos I y II a.C., así como artefactos avanzados que, hasta donde los investigadores sabían, aún no existían en las llanuras centrales de China, como el bronce, textiles de lana de alta calidad y la rueda. Las momias poseían rasgos claramente caucásicos, como el cabello de color claro. Finalmente se descubrieron alrededor de 200 tumbas, incluidas muchas en los últimos años. De unos 3.800 años, una momia llamada la Belleza de Lulan era la más antigua y la más famosa de todas. Ella falleció de una enfermedad pulmonar en algún lugar entre las edades de 40 y 45 años. También está la momia Hami, apodada la Belleza Pelirroja, las brujas de Subeshi, que usan sombreros altos y cónicos, y el hombre Charchan, que con 2 metros de altura era extraordinariamente alto y estaba vestido como si fuera muy rico. A pesar de tener una idea de cómo eran las vidas de estas personas, los científicos estaban desconcertados por quiénes eran y de dónde venían. El análisis de ADN reveló que tenían raíces mixtas, incluida la herencia de Europa del Este, Asia Central y Siberia. Algunos de ellos probablemente hablaban el idioma tochariano, que era característico de un pueblo indoeuropeo que
alguna vez habitó partes de la cuenca de Tarim, pero se necesita más investigación para establecer definitivamente su identidad y cultura. Los primeros habitantes del este de Asia Central no pertenecían a un solo cóctel genético y lingüístico, ni provenían de una sola fuente, explicó el profesor Victor Mayer de la Universidad de Pensilvania. Entraron en la cuenca de Tarim en diferentes momentos y llegaron desde diferentes direcciones, así que descubrir todo eso desde hace tanto tiempo es complicado, pero no imposible. Número 4. Silbury Hill. Ubicada en Wiltshire, Inglaterra, Silbury Hill es el montículo artificial más grande de la Europa prehistórica descubierto hasta ahora. Este monumento neolítico de superficie plana mide aproximadamente 30 metros de alto y 160 metros de ancho y fue construido con tierra y calizas cercanas. Hubo 3 fases de construcción, la primera de las cuales comenzó hace 4.000 años. La estructura de la Edad de Bronce, que estaba rodeada por una zanja, se completó capa por capa durante varias generaciones, en aproximadamente un siglo. Nadie había probado para qué fue construido el montículo. Un estudio de 2010 propuso que se trataba de un antiguo centro religioso que se construyó en más de 15 fases de construcción distintas. El arqueólogo de herencia inglesa, el Dr. Jim Leary, que participó en el estudio, dijo que este edificio continuo actuaba como un ritual para contar historias y que su tamaño y forma eran menos importantes que su propósito de contar historias. Como explicó Leary, la gente de la antigüedad tenía un impulso casi obsesivo de construir constantemente e indica que el proceso de construcción en sí mismo era lo más importante, en lugar del producto final. Los arqueólogos han intentado hacer túneles en el montículo en numerosas ocasiones, pero cada intento dañó el montículo, lo que provocó que la organización benéfica English Heritage llenara los espacios vacíos y sellara permanentemente la estructura. Si los científicos van a llegar realmente al fondo de su propósito, tendrán que hacerlo sin saber completamente lo que hay dentro. Número 3. Disco solar de Ballyshannon. El disco solar de Ballyshannon es un pequeño disco de lámina de oro que representa una cruz rodeada de círculos y otras formas geométricas. Un grupo de hombres que buscaban una tumba legendaria descubrieron el objeto en una tumba prehistórica en 1669 en Ballyshannon, condado de Donegal, Irlanda. Aunque los artefactos como este se llaman discos solares, no hay evidencia directa de que sean símbolos solares. Se remontan a 2500 y 2150 a.C. y se han descubierto más de 30 de estos objetos en toda Europa, incluso en Gran Bretaña, Francia, España y Portugal. Estos artículos se encuentran entre las primeras formas de trabajo de chapa de oro en Gran Bretaña e Irlanda. Los estudiosos no están seguros de para qué se utilizaron estos objetos prehistóricos. A menudo se encuentran en pares y muchos de ellos tienen 2 agujeros, lo que sugiere que pueden haber sido cosidos en la ropa como botones. El disco solar Ballyshannon es uno de los pares muy similares que se descubrieron. El disco sobreviviente fue donado al Museo Ashmolean en 1696, pero se desconoce el destino del otro. Número 2. Tallas de Bursahom. Durante la década de 1960, los arqueólogos encontraron tallados en rocas extrañas en el sitio de Bursahom, en el territorio del Himalaya de Cachemira. Para aquellos que estudiaron la desconcertante obra de arte, que data de varios miles de años, a 4300 a.C., primero parecía una escena de caza con 2 toros y 2 soles. En 2013, un grupo de astrofísicos con sede en Alemania e India planteó una teoría alternativa, que las esculturas son, en cambio, una representación de una estrella moribunda que explota, conocida como una supernova en el cielo nocturno. Nuestro primer argumento fue que no puede haber 2 soles, dijo a The Guardian el astrónomo Mayank Vaya, que participó en el estudio. Pensamos que debe haber sido un objeto que apareció y atrajo la atención de los artistas. El equipo buscó objetos del mismo periodo de tiempo que las tallas, que eran visibles durante el día y más brillantes que la luna en el cielo nocturno, y encontró la supernova HB9, que explotó en 4600 a.C. Para aquellos que lo vieron desde Cachemira, el evento ocurrió cerca de las constelaciones de Orión y Tauro, lo que explica aún más el simbolismo de los dibujos que representan cazadores y toros. Esto no solo llevó a los astrónomos a no creer más que lo que la obra de arte mostraba era una escena de caza, sino que les hizo teorizar que sus creadores representaron todo el cielo tal como lo vieron. El estudio pasó desapercibido hasta 2018, cuando apareció en los titulares internacionales.
Si la teoría del equipo es correcta, las tallas constituyen el mapa del cielo más antiguo conocido del mundo, con una supernova en explosión, derrotando el récord anterior de China, que se remonta a 800 a.C. Número 1. Minarete de mermelada. Construido a finales del siglo XII en lo que ahora es Afganistán, el minarete de mermelada es el único remanente de una gran mezquita que alguna vez estuvo en el sitio, junto con un gran patio. De hecho, según algunos estudiosos, el minarete podría ser la última estructura restante de la ciudad perdida de Montaña Turquesa, la metrópolis que alguna vez fue próspera, que pereció durante la década de 1220 a manos de los invasores mongoles, pasó a la historia como una gran civilización y un crisol diverso, donde los ciudadanos disfrutaron de la libertad total de adorar a su antojo. Con 65 metros de altura, el minarete es un antiguo testimonio de la sociedad que una vez habitó la región. Es uno de los 2 sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO en Afganistán, pero 1000 años después de que se erigió el minarete, se enfrenta a un peligro constante por el clima severo, un posible terremoto y las guerras que han devastado el país durante 3 décadas y contando. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de estos increíbles hallazgos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.